tal? Soy Ana Laura Santamaría, directora de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey. Hace más o menos 7 siglos, entre 1347 y 1353, la peste negra, proveniente de China y siguiendo la ruta de la seda, llegó a Europa y asoló. Se calcula que, particularmente en la ciudad de Florencia, apenas logró sobrevivir una quinta parte de su población. Hacia 1350, Giovanni Boccaccio comienza a escribir el Decamerón apenas había pasado la peste y construye una obra que es fundamental para el humanismo renacentista y que es una de las piedras de toque de nuestra civilización contemporánea. Para reflexionar hoy sobre el Decamerón, hemos convocado a 3 pensadoras muy cercanas a la Cátedra Alfonso Reyes, queridas amigas nuestras, a quienes les damos las gracias por poder realizar esta conversación a la distancia. Hoy estamos recluidos en nuestros hogares, enfrentando una pandemia que nos tiene al filo de la incertidumbre y creemos que es un momento adecuado para reflexionar sobre esta obra. Así que muchísimas gracias a Amelia Valcárcel, filósofa y vicepresidenta del Museo del Prado. Muchísimas gracias a Beatriz Pastor, investigadora, escritora, crítica literaria, profesora de Dartmouth College. Muchísimas gracias también a Liliana Weinberg, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en el tema del ensayo. Y muchísimas gracias también a la solidaridad de nuestra querida Inés Sáenz, lectora inquebrantable, profesora de literatura y decana de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, que nos va a acompañar también en las preguntas. Así es que damos inicio a esta conversación y yo quisiera que primero situemos en contexto qué es el Decamerón, cómo está construido y, sobre todo, cuál es su relevancia para la historia del humanismo. Amelia, si quieres empezar. Bueno, me toca lo más difícil. Yo confiaba en Beatriz o Liliana, pero bueno, me vais a perdonar, pongo simplemente un poco el suelo. La tradición de contar cuentos es muy antigua y había llegado en el siglo XI-XII unas narraciones que se llamaban Calila y Dimna, que eran cuentos. Se habían fijado por primera vez por escrito grandes cuentos. Boccaccio fija 100 novelas, que son como 100 cuentos. Los fija tomando como pretexto la gran peste de Florencia. Pero ni el pretexto es verdadero, ni los cuentos son cuentos. Todo está lleno de novedad en lo que Boccaccio hace. Cuenta cosas que no contaban los cuentos tradicionales. Inicia la narración que habla sobre las cosas normales que hacemos. ¿Y por qué las hacemos? Él ha colectado 100 narraciones, las ha cogido en muy diversos sitios y les va a dar un hilo. En la ciudad de Florencia se desató una terrible peste. La gente no sabía ni cómo salvarse, ni cómo escapar. 7 hermosas jóvenes y 3 no menos hermosos y gentiles caballeretes se van a una espléndida propiedad rural y allí deciden que vivirán comiendo, cenando, haciendo una larga siesta, bailando, cantando canciones y contándose cada día 10 historias. Y estas 10 historias cada día durante 14 días, porque el sábado y el domingo estas cosas no se hacen por respeto a que son días santos, eso que conocemos como Decamerón, podemos decir que es un no querido producto de la peste, que se volvió lo que sería la manera en que entendemos el mundo. Eso es un producto humanista de primera categoría, el primero y el más asombroso que tenemos. Beatriz o Liliana, si quieren agregar algo en esta introducción. Bueno, yo quería agregar esta imagen maravillosa de los marcos que va poniendo el humanismo a la vida popular, a la vida. Un primer
amoroso marco de cortesía, de buenas costumbres, de gentileza, donde las mujeres son reinas por un día, lectoras, musas inspiradoras, y dentro del marco aparece la vida cruda, las pasiones, la mujer objeto incluso, el amor en sus formas más refinadas, pero también más descarnadas, y este marco, que es un poco el símbolo del humanismo, poner entre comillas o hacer ingresar el mundo de una manera contenida, logra también hacer una especie de trenza maravillosa entre fortuna, azar, astucia, fuerza, inteligencia, las mil pasiones, pone en movimiento un mundo, ¿no? En este momento en que la Edad Media, que asociamos con un ritmo lento, una cierta estabilidad, empieza a ser horadado por los viajes, por el vínculo entre Oriente y Occidente, por las guerras, por los mercaderes. Entonces es un gran mundo vivo y en movimiento, y que tanto permite hacer estudios eruditos finísimos, como disfrutar amplísimamente y quedarnos cautivados por la lectura de los cuentos, como si volviéramos a ser niños o adolescentes, curiosos, ¿no? Entonces, este trenzado maravilloso, irnos de adentro a afuera, bueno, es ya un clima prehumanista, ¿no? De curiosidad intelectual. Sí. Beatriz, no sé si quieras agregar, sí. Releyendo ahora el Decamerón, yo no había releído el Decamerón desde que era estudiante graduada, lo reconozco. Lo leí entonces y me gustó mucho, y ya no volví sobre él, yo qué sé, porque siempre estaba en otra cosa. Y leyéndolo ahora, la verdad es que me ha parecido más extraordinario todavía que la primera vez, porque Amalia se refería al marco y decía el marco de la peste, pues claro, es un pretexto, es un falso marco en realidad. Pero es absolutamente fundamental, porque lo que hay es, frente a la muerte y frente a la catástrofe, y esto nos pilla muy cerca a nosotros hoy, lo que hay es un esfuerzo por hacer de entrada un catálogo de la vida. Porque el Decamerón es eso, es un catálogo de la vida. Es un catálogo de la vida que se nutre de fuentes muy diversas, de fuentes más antiguas, de fuentes que vienen de la India, de fuentes de cuentos folclóricos tradicionales, pero lo que sí es un gran mosaico que compone el catálogo de lo que es la vida, y lo hace frente a la muerte inminente, que es lo que introduce la introducción a la primera jornada, bajo la forma de la peste, pero podría ser la peste, podría ser el coronavirus, podría ser una amenaza nuclear, podría ser el cambio climático, podría ser cualquier cosa. Ese es el marco es la catástrofe, es la amenaza de destrucción, es la presencia de la muerte, como señalaba Amelia en un artículo del País que leí el otro día, que precisamente hablaba del triunfo de la muerte, que es lo que captura el cuadro, el triunfo de la muerte ubicua por todas partes. Entonces, frente a eso, se compone este texto, que es una gran afirmación de la vida. Antes que nada es una gran afirmación de la vida. Y es una gran afirmación de la vida a partir de las pequeñas historias, a partir de lo cotidiano, a partir de lo reconocible, a partir de lo familiar. Pero, y eso es lo que me parece realmente brillante, es el que esa recapitulación, que claramente es una mirada hacia atrás, es una mirada hacia la tradición, es una mirada hacia las fuentes diversas, es una refundición de saberes y de culturas diversos y antiguos, es sobre todo un comienzo. Y es un comienzo, y eso lo vemos en los textos. Y solamente me voy a referir a dos aspectos, que son los que he trabajado en este retorno al Decamerón de ahora. Uno de ellos es la cuestión de las mujeres. Y el otro es la cuestión de la ley. Y el tercero, que está detrás de los dos, es la formulación implícita de una nueva moral. Entonces, lo que me parece a mí realmente magistral del Decamerón mirándolo ahora es esto, es decir, este es un señor que se pone delante de la muerte y mira la muerte cara a cara, y desde la muerte dice:
esto es lo que tenemos y todo esto está abierto y lo podemos hacer. Es absolutamente extraordinario. Claro. Y justamente hablando de esta catástrofe, bueno, que vivimos, que estamos padeciendo tremendamente, podemos hablar del arte de narrar como refugio, como ámbito de hospitalidad, como salvoconducto para recuperar ese sentido de lo humano frente a la muerte. Creo que el arte de narrar es sumamente importante, obviamente en el Decamerón, pero a lo largo de la historia del ser humano, ¿no? Entonces, no sé si quieren comentar sobre esto. Creo que puede ser interesante y también evidentemente muy relacionado con lo que han dicho y con el Decamerón. Alguien, abierto. Me apunto. A ver, bueno, Me a ver, apunto. ¿Puedo? va. Me apunto. Tenemos, a ver, nuestro mundo ha sufrido grandes pestes, que por cierto, todas han tenido a bien llegarnos por la ruta de la seda. La primera gran descripción de una de las grandes pestes la hace Tucídides. Tucídides cuenta cómo, en plena guerra del Peloponeso, se declara un mal que nadie conoce, él mismo resulta que lo padece y por eso lo describe muy bien, que produce una especie de malas ronchas que se van volviendo oscuras y la gente muere con vómitos de sangre y se puede contraer en 1 o 2 días y nunca se sabe por qué le toca a uno y por qué otro se libra. Esa es la primera descripción que tenemos de una peste, la hace Tucídides en sus libros de historia. La segunda gran descripción, porque hubo muchas más pestes, estuvo la peste de Justiniano, estuvo una peste previa en el siglo IV en Roma, de la que solo tenemos noticia no literaria, sino que sabemos que de repente aparecen enterramientos hechos con mal hechos, como con prisa, como muchos, en algunos lugares funerarios. Entonces sabemos que es que se ha producido algo que no era normal. Las pestes han asediado a nuestro mundo. Y recordemos además lo de los 4 jinetes del Apocalipsis, que es buena cosa recordarlo aquí. O sea, son 4, no es la muerte que se lanza sobre todo, pero luego con ella vienen sus peores aliados, porque viene el hambre, porque nadie recoge. Y los que recogen, ¿cómo hacen? Lo venden muy caro. Viene la carestía, el no tener. Vienen el hambre, la carestía, la muerte, la propia peste. Esos son los 4 jinetes. Bien, pues Boccaccio empieza ahí. Boccaccio dice, ¿qué sucedió en la ciudad de Florencia? Y hace una de las descripciones más asombrosas, más buenas, más perfectas de lo que es una grandísima ciudad que tenía la mayor fuerza en ese momento, sucumbiendo ante un enemigo del cual no puede defenderse. Lo que Boccaccio cuenta, cómo la gente se va muriendo sin saberlo ni quererlo, sin imaginar que a ella le pueda pasar. Cómo la otra gente se pone a ocupar las casas que no son suyas. Cómo de repente el sentido del propio cuerpo o de la propiedad o de quién es cada uno se pierde. Cómo la ciudad empieza a destruirse la vida conocida, que es una vida llena de normas, para aparecer otra cosa. Y cómo uno no se puede salvar de eso. Boccaccio ha conocido esto. ¿Cómo ha hecho para reunir 100 novelas? Porque eso lo hizo después. ¿Cómo ha hecho para ensamblarlas? ¿Cómo ha hecho para decir, y esto estaba relacionado con lo que éramos capaces de contar de nosotros mismos? Boccaccio ha aprovechado la peste para dar un salto adelante. Para decir, bueno, sí es posible que la muerte nos mate, que los 4 jinetes sean reales, pero después de todo, ¿qué es lo más importante? Que la gente se gusta, que la gente se ama, que la gente hace negocios, que quiere correr aquí, que quiere llegar allá. Esto es lo importante. Y si alguna vez, Boccaccio es como si fuera primo de Pascal. Ya sé que no se pueden hacer estas comparaciones. Pero la cosa es, si alguna vez el humanismo es esto, si los seres humanos pueden fenecer por una enorme calamidad, y en efecto, la enorme calamidad se los lleva por delante. Ellas siempre serán superiores a la calamidad que acaba con ellos, porque encarnan una otra cosa que la naturaleza no tenía prevista.
Y eso es lo que hace Boccaccio. Bueno, además de que su descripción de la peste es que es casi imposible hacerla mejor. Y por eso ahora, ante esta gran calamidad, es buena idea volver a él, porque es un maestro. Reconocemos a los maestros en que nos han dejado hechas cosas. Y el Decamerón es una grandísima cosa. Muchas gracias. Beatriz, bueno, Liliana, sí. Sí, yo estaba recordando unos versos de una canción de Luis Eduardo Aute que dice: cuéntame una tontería cuando llegue la agonía. Bueno, aquí no son tonterías, son novelas, son cuentos, pero cuéntame un cuento cuando llegue el extremo, cuando llegue lo peor. No nos queda sino contar cuentos. Entonces, es un renacimiento, en efecto, del arte de narrar, ¿no? De la gratuidad, de la libertad de contar historias, contarnos, el puro gusto. Todos podemos recordar cuando éramos pequeñitos y no queríamos que nos contaran un cuento. Entonces tiene esta maravilla, el puro gusto del narrar, la complicación, la resolución, los finales felices, los finales infelices, la idea de que a los seres humanos nos hace más humanos contar historias, ¿no? Y olvidarnos de todo el drama de lo que está afuera y estar en la intimidad del cuento, del puro gusto y el puro placer de contar una historia y de escuchar esa historia, ¿no? Y cuéntame una vez más, y cuéntame una vez más. Entonces, por un lado tenemos todos los elementos históricos, políticos, económicos, etcétera, etcétera, toda la erudición que podamos ponerle al Decamerón, y por otro lado, como cada una de nosotras nos ha pasado y nos lo hemos confesado, quedarnos fascinadas por metidos dentro del libro que nos está contando una historia, ¿no? Entonces sí, en efecto, lo que decía Inés del arte de narrar, de la narración, pues sí es una de las claves, ¿no? Cómo la literatura se va abriendo paso en su libertad, en su el ser gratuito, el gozo puro de escuchar contar una historia o de contar una historia, se va abriendo paso en medio del mundo como una afirmación de la vida, ¿no? Como decía Beatriz, es la vida contra la muerte. Y uno de los elementos de la vida es, en los seres humanos, contarnos historias a pesar de todo, ¿no? Sí, antes de darle la palabra a Beatriz, que planteó varios elementos para seguir el hilo de la conversación, que planteaba el papel de las mujeres, ¿no? Planteaba la reformulación de la moral y las leyes. Justamente respecto a las mujeres es muy interesante que lo que hace Boccaccio para armar la estructura de estos cuentos que ha recopilado, ¿no? Es darle la palabra, darle la voz a una mujer, ¿no? A Pampinia, que es quien hace la propuesta, ¿no? De decir, ¿qué les parece si nos retiramos de la ciudad que está en medio de la corrupción, nos vamos a nuestras haciendas bellísimas, hacemos lo que nos ha descrito Amelia y nos contamos cuentos si ustedes quieren, ¿no? Entonces, esta propuesta de contar las historias y formularlas por temas viene de una mujer. Entonces, yo quería regresar con Beatriz para conversar sobre el papel de las mujeres que tiene en el Decamerón, que es bastante contrastante. No sé, Beatriz, si quieras hablarnos de eso. Bueno, para empezar, anudar un par de cosas más que se relacionan con lo que dijo Liliana. Evidentemente es una afirmación de la vida, pero si nos ponemos en el lugar desde el cual se crea este gran fresco que es el Decamerón, que es contra el trasfondo de la muerte y de esa muerte además indiscriminada, no razonable, no racionalizable, ¿verdad? Que describe en la primera parte y a la que se refería hace un momento Amelia. Una pregunta, hay que afirmar la vida, pero una pregunta obvia es, en esta ciudad, que era el símbolo de la civilización, en esta ciudad en la que las leyes, las costumbres, el arte, el urbanismo, todo esto representaba a la perfección nuestra idea de la civilización y de lo que es el logro máximo de la especie humana.
en esta ciudad se ha venido todo abajo. Entonces, una pregunta obvia, no solamente es el decir, ¿cómo afirmamos la vida frente a la muerte?, sino, ¿dónde está la humanidad? O sea, ¿cómo se mantiene, cómo se preserva, cómo se alimenta, cómo se expande eso que llamamos la humanidad? Y eso es lo que hace precisamente la narración en el Decamerón. Porque en el Decamerón la humanidad se preserva, tal como decía Liliana, a través del relato. No es la literatura ni siquiera, es el relato. Lo que define al ser humano, lo que define a la humanidad como ente es la capacidad de narrar, es la capacidad de relatar. De hecho, esto es una cosa que dice Harari, lo dice en uno de sus libros recientemente, habla exactamente de esto. Pero entonces, esto es para seguir un poco en la línea de Liliana. Luego, en lo que dices de las mujeres, bueno, cuando yo hablaba de cómo lo que es extraordinario del Decamerón, cómo con una mano lo que está haciendo Boccaccio es recoger toda la tradición y reinscribir toda la tradición, y con otra está abriendo la puerta a un mundo nuevo, porque ese es el gran movimiento para mí del Decamerón. Uno de los elementos clave es precisamente el de la mujer. Y en el de la mujer, bueno, empezamos con que hay 7 mujeres y 3 hombres. Seguimos con que las que organizan el cotarro son las mujeres. Pero luego es muchísimo más explícito. Yo incluso apunté unas líneas, porque es Pampinia la que empieza diciendo, empieza desmantelando el papel tradicional de la mujer en la tradición patriarcal y misógina. Y entonces dice, bueno, una de las cosas de las que se acusan a las mujeres es que son muy charlatanas, ¿verdad? Y claro, esto es importante porque precisamente lo que va a ser la salvación frente a la peste es el charlar, es el hablar. Entonces, las mujeres son muy charlatanas y por eso se las critica mucho. Y dice, pero esto es una falsedad, porque el hablar en la mujer es una virtud. Y eso nuestras antepasadas lo sabían. Lo que pasa es que ahora se ha olvidado y en lugar de hablar, en lugar de expresarse, se adornan el cuerpo con todo tipo de cosas maravillosas exteriores. ¿Qué está pasando? Que la capacidad de expresarse se sepulta bajo unos signos exteriores de identidad que vienen de afuera. Eso ahí. Y luego, ya más adelante, su reivindicación del derecho de la mujer a hablar entronca con eso que yo llamo una moral nueva, que es la moral basada en la ley natural. Es decir, las mujeres, dice, no solamente hablan, no solamente está bien que hablan, sino que se las hizo así para que hablaran. Y dice, porque si la naturaleza hubiera querido que no hablaran, la naturaleza se hubiera encargado de hacerlo. Entonces, dentro de la moral esta que está articulando el Decamerón, la ley de la naturaleza es sagrada. Y el contravenir, o el interferir, o el negar la ley de la naturaleza es un error o a veces un delito. Y en el caso de las mujeres, el mensaje está muy claro. No hay que hacerlas callar, al contrario, hay que dejarlas hablar porque ese es su derecho natural y porque además esa es una forma de sabiduría. Entonces, sí, Liliana. No, hay uno de los muchas novelas que es Alatiel, la hija del sultán, que precisamente empieza con una mujer que habla una lengua que nadie entiende y la usan como objeto sexual precisamente porque nadie entiende y ella no se puede defender, no tiene lenguaje. Y finalmente, cuando por fin encuentra a alguien que habla su misma lengua, todo cambia y ella pasa de ser un objeto a ser un sujeto, salva la vida gracias a la ironía, a la invención, pero ahí es evidente este vínculo, ¿no?, entre ser mujer y tener derecho a hablar. Es el mejor ejemplo que podías coger, porque además lo que se juega ahí es si una mujer es un sujeto o si es un objeto. Y lo que la define como sujeto es su capacidad de hablar. Y ese es el mejor cuento para ilustrarlo. Sí. O sea que, sí. Amelia tendrá mucho que decir. No, una cosa sola, pero ves que tiene su interés. El Decamerón es una cosa del siglo XIV, como la Gran Peste. Bueno, pues hay una cosa curiosa. ¿Por qué algo como el Decamerón no existe durante todo el Imperio Romano?
¿Aquella gente no sabía narrar historias? Pues claro que sí. ¿No tenía colecciones de historias? Es evidente que las tenía que tener. Pero no consideraba que el pergamino, que era tan caro, fuera un soporte que tenía que llevar encima las cosas que a la gente se le ocurrían. Si vemos las novelas romanas, son muy escuetas. Y de eso las mujeres tienen poco o ningún papel. ¿Qué ha pasado durante toda la Edad Media? La enorme, profunda, cerrada, dura, oscura, alta Edad Media. Que algo ha cambiado, que es a lo que Boccaccio da voz. Eso que ha cambiado es la idea del amor cortés. Y el amor cortés es uno de los lugares de donde va a surgir el humanismo, que es la idea de que todas las mujeres quizá no, pero desde luego algunas han sido tocadas por tales virtudes o tales capacidades que eso no lo podemos ignorar. Y un patriarcado estricto y cerrado se abre a la idea de que después de todo algunas mujeres pudieran ser distintas. Eso es lo que hace posible para Boccaccio convocar a 7, de las cuales yo creo que se inventa 6 y a una la conoce, convocar a 7 para que monten una civilidad que queda fuera del tiempo. A mí esto de alguna manera me recuerda a Christine de Pisan. Cuando Christine de Pisan escribe, aunque Christine de Pisan no es tan humanista ni tan futurista realmente como Boccaccio, pero vamos a reunir a las damas, porque tienen mucho que decir. Eso es una enorme novedad, que por cierto el Imperio Romano no produjo, pero que solo se produjo en un momento determinado, que empezó justo después de esta peste, y que es lo que entendemos como el nacimiento del humanismo. El humanismo no se puede separar de una idea, aunque sea todavía oscura, tentativa, de que los sexos valen lo mismo. Y también lo que empieza a confirmar esto es el lugar de la mujer como lectora, porque se nos olvida que la literatura se fue apoyando, el conocimiento gracias a la práctica lectora, sobre todo de las mujeres. Así es. Hay elementos en los cuentos que son muy característicos, que tienen que ver también con la visión del humanismo, que tiene que ver con la inteligencia, la sátira, el humor y el erotismo. Entonces yo quisiera que son desde luego fuerzas vitales, como muy bien lo ha dicho Beatriz, ¿no? Pero que también son fuerzas en donde se expresa una visión humanista. Me gustaría que habláramos del humor, la sátira y del erotismo presente en los cuentos. Bueno, yo como una reflexión general y luego me quedo calladita, pero es que el amor cortés tiene que ver con la posibilidad de ir tomando distancia de los deseos básicos, casi animales del ser humano, de las necesidades básicas, y la posibilidad de poner todo este elemento de distancia, la ironía, el erotismo, el saborear las cosas, el postergar, todo un elemento de secundaridad, o no sé cómo llamarlo, de toma de distancia de las urgencias y las inminencias que nos da la naturaleza, y la posibilidad de reflexión, el surgimiento de elementos nuevos como la astucia, el humor, la ironía, nos habla de un refinamiento, de una posibilidad de postergar lo básico, ¿no? Y de jugar, de gratuidad, de libertad. Eso. A mí, más que el humor y la ironía, lo que me arrebata el del Decamerón es la risa. Es decir, humor, ironía, juegos, todo esto está al servicio de una cosa en particular, que es la risa.
Se trata de la risa como, otra vez, afirmación de la vida y distanciamiento frente a cualquier forma de destrucción. Y de hecho, me recuerda mucho el Decamerón, la lluvia de motivos de risa que estamos intercambiando todos en las redes sociales. Yo prácticamente empiezo el día buscando a ver de qué me voy a reír y nada me libera tanto del encierro en el que estamos y de todas las catástrofes muy reales que nos están pasando al lado y que a nosotros nos tocan muy poco, pero a una enorme cantidad de gente les están destrozando la vida. Nada me ayuda más a sobreponerme a esa losa que la risa. Y dentro del Decamerón yo creo que la risa es lo mismo, o sea, si estamos hablando de afirmarse, de afirmar la vida frente al horror, esa es la función del humor, esa es la función de la ironía en el Decamerón. Claro, yo me río muchísimo leyendo esos cuentos, como me río leyendo las tontadas que les mando a todos ustedes por teléfono día sí y día. O sea que la risa, claro, eso lo ve muy bien Bakhtin hablando de Rabelais. Luego, sí, claro. Entonces es el poder de la risa para mí. La ironía, pero la ironía como siempre subordinada a ese efecto. Fíjate, algo que yo nada más quería añadir es justamente algo que me cautiva del Decamerón, es justamente esa risa como resistencia, como una forma de resistencia y también de sobajar o de rebajar el poder con todas las críticas que hace y bueno, uno termina, que resultan luego cómicas, ¿no? Como la historia del judío al que quieren convertir al cristianismo, pero el judío se resiste, finalmente él dice, bueno, me convierto al cristianismo sí, voy a Roma y veo esa santidad de la que habla, ¿no? Va y ve una locura de corrupción, dice, bueno, es que Dios debe ser enorme, Cristo debe ser enorme para poder tener fieles a pesar de esto, ¿no? Por eso me convierto al cristianismo, en fin, es una vuelta de tuerca de esa risa también. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cuál es su experiencia de lectura? Sí. Pues os cuento una cosa. Yo como practico las redes sociales, como sabéis, mucho, noté una cosa. En Italia, durante las primeras semanas de este horror, la gente hacía chistes y mandaba cosas divertidísimas. A medida que el túnel se hizo más oscuro y que no se vio cuándo iba a terminar, la gente fue perdiendo el humor. Y de hecho, ya no hay chistes. Uno lee los periódicos italianos o los periódicos españoles, en este caso, o incluso asiste a las redes sociales y ve que la gente ha perdido la capacidad de distanciarse mediante el humor de lo que está ocurriendo. Boccaccio vio eso mismo, porque lo cuenta él mismo. Vio cómo puedes sucumbir al discurso triste. Y el discurso triste en su caso era muy claro, era el discurso religioso, esto os lo habéis merecido por algo, y por cierto Dios os va a poner en vuestro sitio y será el llanto y el crujir de dientes y haceos a ello, porque es lo que tenéis por delante. Ese discurso no necesita en este momento tener a la religión por garante, siempre hay gente que tiene un modo de ser, una manera de ver la vida en la que lo que les gusta, o parece que les gusta, en los momentos más difíciles, resulta que es lo que enseñan, es a sufrir, enseñan a sufrir. Mira esto, es horrible, qué bien. Y Boccaccio tomó partido por justo lo contrario. Que vale, ha sido horrible, pero mira, ¿de qué bien? No hemos aprendido nada, no nos hemos mejorado. Dios no nos ha dado ninguna oportunidad de hacernos mejores con esto. Esto simplemente nos ha ocurrido. ¿Y sabéis qué es lo que no mejor que nos podía pasar? Que no nos volviera a ocurrir. ¿Y sabéis cómo se libraron estos? Pues no fue yendo a darse con un látigo. Boccaccio tiene muy claro por dónde va a ir su apuesta. Y por eso es uno de los primeros humanistas, porque no reacciona alabando el látigo. Es así. A mí me gustaría que aquí también, cuando vemos cada día estas cifras terribles y vemos que la gente va perdiendo el humor,
yo ya agradezco cuando recibo una de estas cosas pequeñas que hacen un pequeño chiste. Os cuento uno porque me ha divertido mucho. Es un chiste tontísimo. No puede ser más tonto. Es una imagen de dos tigres. Un tigre es un tigre como es debido, pelirrojo, precioso, y otro es un tigre blanco de las nieves. Están puestos juntos, cuando es así que jamás en la vida esos dos tigres podían estar juntos. Alguien los ha mezclado. Sabéis que aquí se nos dice que cojamos todos y todos los días hagamos lo siguiente: juntemos una parte de lejía de cloro y 9 de agua, y con eso rociemos cualquier cosa que estemos tocando, cualquier cosa que nos venga. Vamos, todo alrededor tiene que llevar 9 partes de agua y una de lejía. Pues bien, están los dos tigres, uno al lado del otro. Me encantará que encontremos la imagen y poderla enseñar. Y el tigre sonrosado y pelirrojo y rubio le dice al otro: eran 9 de agua, una de lejía. Y el otro solo contesta: vete a la mierda. Muy bueno. Es así. Es muy bueno, muy bueno. Si me dejas que diga, enlazando un poco con lo que ha dicho Inés y con lo que acaba de decir Amelia, la cuestión de la risa otra vez. Bueno, Inés se ha referido por un momento así de pasada a la cuestión del poder. Y Amelia hace un momento habló de que uno de los principios del primer humanismo es la igualdad. Y una de las cosas que yo creo que vale la pena subrayar, hablando del Decamerón y de la risa en general, de los chistes que yo mando. Amelia, te voy a mandar más chistes porque yo me Por Dios, sí. Bueno, pero uno de las cosas es que precisamente voy a contraponer dos ideas. Por una parte, la idea de la muerte. La muerte es la gran igualadora, ¿verdad? La muerte va con la guadaña y corta y ciega todo por igual. Pues la risa es la otra gran igualadora. Es decir, frente al poder, frente a las jerarquías, frente al control y a la represión, la risa rompe todas esas cadenas. Y de hecho, tanto en el Decamerón como ahora, no hay nada que nos haga más solidarios que la risa. Es decir, en el momento en que leemos un cuento de estos del Decamerón y nos reímos de cualquier desastre, cualquier barbaridad que ha pasado, en el momento en que nos reímos, volvemos a formar parte de la humanidad y de lo mejor que tiene la humanidad. Y eso sucede también hoy con los chistes que intercambiamos, como el del tigre, que por cierto es buenísimo, me encanta el chiste del tigre. Entonces, nada más reivindicar la risa otra vez desde este punto de vista. Es el poder transgresor y liberador que tiene la risa, que lo sabemos, pero la capacidad de la risa de crear solidaridades profundas frente a cualquier fragmentación, a cualquier división. Y eso lo tenemos en el Decamerón y lo tenemos en el chiste del tigre. Y en estas reuniones, ¿se acuerdan cuando nos reuníamos todos con amigos? ¿Se acuerdan cuando teníamos reuniones hace un mes y medio? Y contábamos chistes, es decir, llegada la sobremesa se hacía la ronda de los chistes, compitiendo a ver quién hacía reír más a quién, ¿no? Es esto mismo, ¿no? La risa es una práctica social también, ¿no? Que tiene que ver con la reunión. Sí. Yo quería comentar que también hay una relación, digamos, de ética, hay un contenido dentro de la fuerza subversiva, dentro de la fuerza de resistencia y la fuerza solidaria que tiene la risa. También hay de qué nos reímos, ¿no? Es decir, nos reímos de ciertos vicios que nos expone claramente Boccaccio, ¿no? Sobre todo relacionados con la hipocresía religiosa, por ejemplo, ¿no? Es decir, nos reímos del poder vicioso. Y en ese momento se está refundando también la moral, ¿no? No sé qué opinan de eso. Está muy bien visto. A mí me asombra, yo leí por primera vez el Decamerón cuando era adolescente. Yo no sabía que era un libro que estaba en el Index Librorum Prohibitorum, es decir, que no se podía leer. Que yo no tenía, nadie tenía permiso para leerlo, habría que haber pedido permiso al
al ordinario del lugar, esto es, al señor obispo, y por carta y por escrito para poder leerlo. Y bueno, era un libro imposible, pero yo, como no sabía que era un libro imposible, lo abrí y me puse a leerlo. Y como a la sazón yo tenía mucho miedo, porque era una joven, muy joven, con 14, 15 años, que el mundo, todo lo que me contaba que era discordante de lo que me habían contado, me daba miedo o me hacía daño, me golpeaba, pues empecé, y cuando resulta que Giovanni Boccaccio empieza a decir, voy a escribir esto porque hay que alabar a Dios más que nada, yo dije, ay, por fin, un libro que no me va a asustar. Dios mío. Inmediatamente apareció la historia de San Chapeleto, un auténtico golfo que logra ser canonizado. Aquello derrumbó casi todo lo que yo tenía por bueno y por cierto. ¿Por qué eligió esa historia para ponerla a la primera? Podría haber puesto cualquier otra, una tipo Las Mil y Una Noches, de 15 peripecias. No. Eligió cuál ponía la primera. Y eligió bien, porque lo que nos dice es, el que quiere vivir en la hipocresía es asunto suyo, pero tampoco es tan necesario. Después de todo, deberíamos inventar un nuevo modo, y quizá a eso te refieres, Ana Laura, cuando dices el supuesto de partida es el fundamento ético en el que estamos viviendo no es tan sólido. ¿Por qué no hacemos otra cosa? Y por eso ese libro pertenece no a la tradición cuentística, sino a la tradición humanista, porque la abre. Exactamente. Claro, porque es un momento, además de la peste, además de la enfermedad, es un momento de crisis económica muy fuerte. Estos primeros mercaderes prestamistas que se engolosinan y hacen lo que hoy se llamaría inversión de alto riesgo, prestándoles a los reyes o a los príncipes o a los señores para guerras, y los señores no tienen cómo pagarles. Entonces, también coincide la peste con una crisis económica que medio se parece en muchas cosas a lo que se está viviendo también hoy. Entonces, en esta crisis de salud, pero también económica, pero también política, cuando la sociedad empieza a ser horadada por la aparición de estos nuevos personajes como los mercaderes, pues sí que hay una búsqueda de un nuevo piso de valores donde poder entendernos todos. Yo sí siento que hay una búsqueda ética. Hay ironía, hay risa, hay burla, están los que se logran acomodar a pesar de todo, pero también hay una serie de enseñanzas morales, de nuevas formas de conducta en el límite, ¿no? Yo siento que están estas, sí hay por debajo de la política, por debajo del mercado, por debajo de la peste, busquemos nuevos elementos básicos de convivencia, como el de los propios jóvenes que se van a contar historias, alejados del ruido de la ciudad. Bueno, sin ninguna duda, o sea, es la cuestión de una nueva moral, de la necesidad de una nueva moral, que es una moral que se va a asociar con el humanismo, está en todos los cuentos, de una manera o de otra, no en forma de prédica, pero en forma de acción, porque eso es lo que está pasando en muchos de esos cuentos. Tanto si hablamos de los cuentos, incluso en cuentos de tipo, cuentos de tipo sexual, por ejemplo, en los que pasan cosas grotescas porque resulta que está el viejo que se casa con la mujer que es mucho más joven que él y luego resulta que ella le pone los cuernos y entonces el padre viene y todo el mundo se echa contra ella porque ha perdido el honor y todo esto. Finalmente la respuesta es, bueno, el error no fue mío, el error fue de una sociedad que se está rigiendo por unas reglas que van en contra de lo que es mi derecho natural. Entonces, esa idea, y eso Amelia lo puede explicar mucho mejor que yo, pero esa idea de la naturaleza como fuente de moral, eso está por todo el Decamerón y eso es
uno de los aspectos que abren la puerta a una nueva sociedad y a una nueva ética. Y esto se manifiesta en algunos de los cuentos que tienen contenido sexual, se manifiesta en cuentos en los que lo que se plantea es un problema legal, como el que me tocó discutir a mí, y en el que vemos otra vez cómo distintos sistemas de ley aparecen representados y se van cancelando unos a otros hasta que se abre la puerta hacia un nuevo sistema, y el resultado del nuevo sistema es que de repente lo que pasa es que se descubre cuál es la verdad y el inocente no es castigado. Entonces dices, bueno, es un nuevo sistema legal fundado en una nueva moral. Entonces, esto lo encontramos en el cuento que discutí yo, que era el primero de la segunda jornada, creo. Sí, pues eso es lo que aparece. Y yo creo que en cada uno de los cuentos, de una manera u otra, él abre esa puerta. Porque no es un mensaje, es una puerta que se abre. Entonces, para mí estos cuentos son cada uno como ventanas, como puertas que se abren hacia otra cosa. Y esa otra cosa es la fundación de un sistema de pensamiento que es lo que Amelia llama el humanismo. Sí. El amor está en el medio de todo. Es decir, Boccaccio tuvo que trabajar, bueno, dicho sea sin ápice de racismo, pero en la lengua que compartimos existe la expresión trabajar como un negro, ¿recordáis? Imaginaos. Él quería contar algo después de aquella peste. Quería contar algo en toscano, en la lengua corriente que hablaba la gente, cuando él era alguien conocido y respetado por su latín, como todos la gente que entonces tenía predicamento, ¿no? Tenía un conocimiento de la cultura clásica y un manejo del latín asombroso. Se pone a escribir en toscano, en la lengua que oye, la que conoce. Y junta 100 cuentos, le debió de costar, tuvo que pedir ayuda. Es decir, que de los 100 cuentos, probablemente le pasaron unos cuantos que él, digamos, convalidó, otros los tenía él porque le gustaban y todos los puso en buen toscano y seguidos, cuando entonces un libro tenía que ser escrito letra a letra en vitela. Es decir, que no teníamos imprenta todavía. Estábamos haciendo una cosa que tenía que venderse como un producto muy caro, ¿a quién? Y donde estábamos alejándonos del modo interpretativo normal de todo lo que ocurre de la cultura medieval monástica, abriendo un camino distinto. Entonces, Boccaccio hizo esto. Naturalmente, la Iglesia sabiamente lo metió en el índice, donde estuvo hasta que desapareció el índice. Pero ahí estuvo el hombre, confinado, como debía de estar. ¿Y de qué habla más? A mí me sorprende, porque sí que es un tipo que realmente defiende el amor cortés. La idea de que el amor nos hace listos, que el amor nos hace sabios, que el amor nos da una inteligencia de las situaciones que normalmente no tenemos. Todo eso está en todos los cuentos de Boccaccio. Es decir, lo que no son para nada los cuentos de Boccaccio, y por eso les llama novelas, y luego veamos lo que es la novela en nuestra cultura, que es lo más importante que hay, no son cosas que sepamos bien todo lo que va a pasar y que luego tengan una moraleja. No, puede pasar lo que no está en el guión. ¿Por qué? Porque la gente es libre, después de todo. Las mujeres, hay cosas tan divertidas. ¿Recordáis este cuento en que cuenta cómo una está bien casada, porque está casada con un señor mayor que, por supuesto, no la atiende demasiado en el sentido erótico, porque el hombre ya no está para ello? Todas estas siempre tienen una salida, siempre se encuentran a alguien. Pero es que Giovanni Boccaccio es como la vida misma. De una de estas dice, no, se encontró al más golfo del pueblo. ¿Por qué? Dice, porque en el fondo se parecían. Es como un gran empirista de los sentimientos. En casi todos sus cuentos nunca pasa nada que sea demasiado tópico. Todo lo que pasa se parece a la realidad, en el sentido de que la realidad es la cosa que más sorpresas nos produce. Y en sus cuentos pasa eso. No es el Calila y Dimna. No sabes lo que va a pasar, no es la moraleja antes de que empiece el cuento. Y luego allí las cosas ocurren
y a lo mejor no hay nada que aprender. Quiero decir que a lo mejor no tiene moraleja. Dice, mira lo que le pasó a esta que se fue allí y a esta otra que metía a su amante normalmente y entonces vino una vez unos que habían comprado una caja y luego la robaron otros y entonces apareció y los cuentos de los falsos santos. Él está como diciendo, señalando con un dedo a una cosa que él dice, la vida real está en otra parte. Y si algo tenemos que narrar, tiene que parecerse a eso que está en otra parte. Y eso es magnífico. Nos abrió esa enorme puerta. Y vaya, lo hizo bien. Lo hizo bien porque seguimos transitando por ella. Sí, está la anécdota de que él le puso el nombre de Divina a la Divina Comedia de Dante, ¿no? Su compañero del 400, y que el Decamerón podría llamarse como la comedia humana, ¿no? La comedia no divina en contraste con la Divina Comedia de Dante, ¿no? Tenemos a las tres figuras del 400, ¿no? Dante, Petrarca y Boccaccio, ¿no? Y Boccaccio viendo para adelante, lanzando para adelante, digamos, la visión del humanismo. Para ir cerrando nuestra charla, quisiera preguntarles cómo ven ustedes, ¿qué encontrará hoy el lector encerrado en su casa, confinado en su casa? ¿Qué va a encontrar en el Decamerón? Si lo abre, tiene que pasar tiene primero que saltar un arroyo. La distancia temporal es un gran arroyo, es un arroyo ancho. Pero si abre el Decamerón y lo abre con confianza, se va a encontrar con un gran amigo que le va a decir, piensa esto, entérate de esto otro, diviértete con esto otro. ¿Qué te ha parecido todo esto? Después de todo, ser humano, ¿en qué consiste? ¿En qué te pareces a toda esta gente? ¿En qué se parece toda esta gente a ti? Es fantástico porque no está en ningún sitio más. Solo Occidente ha sido capaz de hacer eso. Encontrará su raíz. No sé, es que yo lo que veo es la enorme distancia, es la distancia temporal de alguien que escribe para el siglo XIV. Y nosotros estamos en el XXI. La gente ahora está más acostumbrada a ver que a escuchar. Yo creo que cualquiera de las narraciones del Decamerón dan un guión de película asombrosa. Y son nada menos que 100. Encontré en internet el título de una página muy divertida que dice los libros que vale la pena leer a pesar de que te hayan dicho que los leas. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, creo que evidentemente este es uno de ellos, porque permite salvar las distancias y salvar los comentarios y morirnos de la risa y divertirnos y olvidarnos del momento para disfrutar los cuentos, las astucias, porque está la condición humana, como aquí se decía, ¿no? Es la comedia humana. Entonces, en efecto, hay que salvar muchas barreras de idioma, de lengua, de momentos históricos, y sería bueno que tuviera una contextualización mínima, pero de todas maneras, cuando nos metemos, nos echamos un clavado, como se dice en México, en las historias, son divertidísimas y da muchas ganas de leerlo, ¿no? Por el gusto de leer y por el gusto de escuchar y de leer historias. Mira, yo a lo mejor estoy proyectando mi propia experiencia, pero creo que el gran puente para entrar en el Decamerón para cualquiera que lo coja hoy es precisamente lo que sobrecogió tanto a Amelia cuando lo leyó la primera vez, la descripción de la peste. Porque esto es lo que me ha pasado a mí, es decir, empezar a leer esta descripción de la peste y de repente esos siglos desaparecen. Porque con toda la diferencia de detalles puntuales, la experiencia es tan similar.
Yo Sí. creo que cualquier persona que esté metida en este encierro y que tenga el menor interés en leer y que entre en el Decamerón por esa puerta, tiene buenas posibilidades de seguir adelante, porque el paralelo es casi irresistible. Y una vez entra por esa puerta, lo que juega muy a favor del Decamerón es precisamente el que esos cuentos son tan cortos. Y una de las cosas que mucha gente ha perdido la capacidad de hacer ahora es leer largos textos, pero ha desarrollado de una manera extraordinaria la capacidad de encontrar información y encapsular información en formas mucho más breves. Entonces, el formato de los cuentos, de las novelas, yo creo que juega a favor de que la gente pueda leerlo. Y el horror de la descripción del principio creo que puede servirles de puente a muchos, que no esperarían que nadie les hablara de lo que están viviendo de esa manera y hace tantos siglos. O sea, yo creo que puede haber ahí una experiencia de reconocimiento que es posible que abra las puertas a una lectura para mucha gente que en otros casos ni lo habría leído. O sea, si no llega a ser por el coronavirus, ¿quién se va a leer la descripción de la peste de 1348? Sí. ¿Quién se va a leer esas páginas? Nadie. Pero desde el coronavirus, de repente, es relevante y es vital. O sea que yo creo que tiene buenas posibilidades. Vamos a ver. Tienes mucha razón, Beatriz. ¿Hay algún otro comentario que quisieran hacer para cerrar nuestra conversación? Bueno, sí, continuando con lo de Beatriz, el miedo es el mismo, atraviesa épocas. La sensación de incertidumbre, de vivir cosas que se nos caen encima, que no entendemos, que no sabemos, que nos obligan a aislarnos, sí es impresionante el parecido, muy, muy impresionante. Y claro que es ese prólogo que en efecto a lo mejor nadie leía y todos se saltaban directamente para ir a los cuentos, hoy cobra una fuerza enorme, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Yo como último comentario solamente quiero darle las gracias a todo el mundo, a Ana Laura, a Inés, a Amelia y a Liliana por haberme hecho volver al Decamerón y haber entrado en una lectura que realmente ha sido, pero vamos, la alegría de mi vida durante los últimos días, sin ninguna duda. Yo también quiero agradecer esto porque ¿recordáis cuando una vez nos reunimos en la vida empírico real sin distancia de continente a continente y hablamos de Cervantes? Sí. Otro de nuestros escritores admiradísimos. Pues hoy Ana Laura, a Inés, nos han reproducido esto. Yo solo pido a quien sea que gobierne este asunto, y que no, si es que no es del todo casual, que nos dé la oportunidad de reunirnos de nuevo en aquellas otras circunstancias. Pero aún así, me alegro lo suficiente de que hayamos tenido esta. Ana Laura, agradecidísimas, poder hablar de esto. Inés, gracias por encontrar el modo, por poner la plataforma, porque podamos vernos y ojalá que sigamos. Y ya solo un deseo me queda. 100 narraciones tiene el Decamerón. A ver si nos sobra alguna y no tenemos que leer las 100 una cada día antes de que esto termine. Ya, claro. Porque lo que yo no quisiera es que el Decamerón, que es una cosa tan buena y tan humanista, se convirtiera en las 1001 noches, de las cuales no estoy yo tan segura de que respondan al mismo espíritu. Muchísimas gracias, yo también. Agradezco la iniciativa esta genial que nos hizo tan felices en los últimos días a pesar del encierro. Pues muchísimas gracias, de verdad, a ustedes. Me gustaría comentar a quienes nos siguen, a quienes nos estén acompañando, que además de esta charla, pues van a tener disponibles los audios a manera de podcast, por lo pronto de las 2 primeras jornadas que hemos convocado también a amigos de la cátedra. Ustedes mismas han grabado algunos cuentos, algunos comentarios, y la idea es que van a estar disponibles en redes sociales para que escuchen el Decamerón narrado por escritores, profesores de literatura,
Y también, si se animan, pues pueden grabar un cuento, elegir a partir de la tercera jornada que están disponibles. Pondremos una liga para que la gente ahí se apunte y diga, yo quiero grabar este cuento, y nos envíe su grabación. Y de esa manera hacemos una lectura comunitaria. Así que les agradezco muchísimo, de verdad, este espacio ha sido un oasis. Inés, muchísimas gracias también a ti. Muchas gracias. La verdad es que este ha sido un momento de gozo total, en donde experimento una libertad enorme y que se me olvida que estoy en encierro. Así es que muchísimas gracias a Amelia, a Liliana, a Beatriz por este espacio. Y hasta Gracias, muy pronto, nos veremos en vivo, seguramente. Espero. Así sea. Eso Y espero. lo celebraremos. Recordad, por favor, queridas amigas, he oído por ahí, y quiero creer que es cierto, que el vino es buenísimo contra el virus este. De verdad. De verdad, así lo dice, que yo lo creo. ¿En serio? Bueno, pues lo voy a creer. Sí, sí. No hay por qué dudar de este tipo. Liviamo. Exacto.